consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero. No solamente lo sentiste, sino que viniste, te hiciste hombre, Señor, y estando en la condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte en la cruz. Por tanto, Dios te dio un nombre sobre todo nombre, del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Ese amor hermoso, esa fidelidad que nos has mostrado, nos hace cantarte, nos hace decirte que es por tu amor, por tu amor. Señor, te seguiré con mi alma, mente y corazón. Uno se pregunta, ¿por qué nuestra nación y muchas naciones están pasando situaciones difíciles? Y al final podemos casi extender a todas las naciones. ¿Por qué? Yo creo que tenemos casi la respuesta en la boca, está en la punta de la lengua, como decimos. Y vamos a hablar ahora, vamos a continuar hablando sobre Moisés. Y si se recuerdan, esta es la 9ª sesión de Moisés. Por la fe, Moisés. En la anterior, en la 8ª, habíamos visto creciendo en la virtud de la amistad. Revisamos la palabra amistad, que en la Biblia básicamente no mucho se la encuentra esta palabra, más bien está reflejada con la palabra afecto fraternal. Esta palabra afecto fraternal en griego, phileo, una de sus traducciones directas es amistad, pero le han puesto afecto fraternal, no sé si para hacerlo más espiritual o parecer así, pero es amistad. Pero en esa dinámica que habíamos estado revisando por varias sesiones, por Moisés, haciendo milagros Dios a través de su mano, vemos que apareció Jetro. En el capítulo 18 del verso 1 adelante, aparece Jetro rompiendo esa secuencia de milagros, cosas portentosas, y aparece ahí como rompiendo el esquema. Y nos relata de que aparece Jetro, el suegro de Moisés, con su hija, con la esposa de Moisés, sus 2 hijos. Y empieza a haber un cambio de actitud muy fuerte. Nos trata de su relación de Jetro. ¿Y por qué? Uno se pone a pensar y hemos arribado a la conclusión de que Dios quería que veamos sobre el tema del afecto fraternal, la amistad, lo que les decía. Como en esa relación fraterna
muy amistosa entre el suegro y el yerno, Dios empieza a revelarse y toca el corazón de Jethro. Porque yo me preguntaba antes, cuando uno lee varias veces al pasar estos capítulos, dice, ¿qué tiene que ver Jethro, no? Un hombre, además era sacerdote de otra nación, de los madianitas. Uno se pregunta, ¿por qué tiene que ver aquí en las cosas de Israel? Pero vemos, escudriñando las escrituras, que este hombre fue transformado. Reconoció al Dios de Israel como su Dios, el Dios verdadero. Y no solo eso, sino que se goza en el Señor, proclama que no hay otro Dios sino el Señor de Israel, y de paso agarra y hace ofrendas, sacrifica ofrendas, y vienen todos los ancianos de Israel, y dice que con Aarón comen en la presencia de Dios. Ahora yo veo que aquí no solamente en la presencia, ahorita nosotros estamos en la presencia de Dios, sino que había una manifestación de esa presencia en ese momento. Y Dios no se molesta porque este hombre había sido renovado. Era un hombre que posteriormente en el capítulo 10 de Números, Moisés lo invita a que se quede con ellos. Y él decide quedarse, Jethro, a vivir con los israelitas. ¿Y cómo es este asunto? ¿Acaso los madianitas eran una nación ajena a Dios? Eran ajena a Dios. Eso nos relata en el capítulo 25, verso 1 a 2, que Balaam, en esta historia, tal vez algún día lo vamos a tocar con más detenimiento, Balaam era un hombre de Dios, profeta de Dios, pero tenía el corazón medio chueco. Y Balac, el rey de los moabitas, lo contrata a Balaam para que maldiga a Israel. Y sabía Balaam que tenía que hacer solo lo que Dios quería, así que Dios se niega a maldecir a Israel, más bien lo bendice. Y lo hace por varias veces. Balac lo llevaba de un monte a otro monte para que maldiga a Israel, pero siempre salían bendiciones porque de Dios lo había bendecido. Y este hombre Balaam se vendía porque Balac le ofrecía dinero, le decía, te voy a dar muchas riquezas, le estaba como pagando para que maldiga a Israel, pero Balaam no maldecía. Al final, parece por el contexto, tan interesado estaba Balaam por esas riquezas que le ofrecía Balac, que al final le transmite, ya que no podía volver el corazón de Dios contra Israel, podía hacer que Israel vuelva su corazón contra Dios. ¿Y cómo? Pecando contra Dios. Entonces Balaam, este profeta, le muestra de una manera maliciosa de cómo podía caiga la maldición de Dios sobre Israel. ¿Y qué hacen este pueblo de Moab junto con los madianitas de donde venía Jethro? En ese tiempo ya Jethro estaba viviendo con Israel, pero junto con los madianitas y los moabitas, las mujeres incitan, invitando a los varones de Israel para que vengan a sus fiestas religiosas que eran ajenas a Dios, contra Dios. Eran terribles esas celebraciones, como las que un poco hay aquí en nuestro país. Porque no les voy a decir que las celebraciones que hay en nuestra nación son o por lo menos algo bien. Basta verlas a las jovencitas que casi ya no se ponen falda. Entonces incitaban a este pueblo de Moab y las mujeres de Madián a que pequen contra Dios, y Dios manda
en el capítulo 31 a que mate manda a Moisés de que maten a todas las personas, mujeres, varones de Madián. Esto les cuento porque para que comprendamos el contexto en cómo Jetro, que era sacerdote, ya me imagino dejó de serlo. No conocemos, no nos relata el detalle, pero después se va a vivir con Israel. Cómo este hombre convertido, si pudiéramos decir en el Nuevo Testamento, un hombre renacido de nuevo, se pone a servir a Dios y propone algo que ahora es el tema de nuestra reflexión y meditación. Propone algo y es reestructurar estructurar el sistema judicial de Israel. Por eso le hemos llamado el título Estableciendo el reino de Dios en la justicia. La justicia. Jetro, ya un hombre renovado, cuando lo visitó a Moisés en el capítulo 18, dice, nos relata así, y se los voy a leer en el capítulo 18, el verso 13 y 14. Al día siguiente, Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta el atardecer. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo. Vamos a titular en este subtema, Dios es un Dios de orden. Es lo que dice en 1 Corintios 14:40, pero todo se haga decentemente y con orden. Aquí vamos a introducir cómo Jetro se pone a pasear, a conocer el pueblo de Moisés, su yerno. Empieza, me imagino, a ver las costumbres, otra cultura, y estaba paseando y ahí le vienen algunas cosas que él estaba notando. Principalmente lo ve a su yerno trabajando y ve que estaba el yerno muy fatigado, y todo el pueblo era una nación muy grande, hacían cola para que le atienda a Moisés. Entonces mientras estaba observando Jetro, se le vienen pensamientos. Yo pienso que era inspiración de Dios, ya que era un hombre renovado. Y este tema sobre el orden, la iglesia debe ser reconocida por su orden. Si tú estás trabajando no solamente dentro de la iglesia, sino en tu trabajo, tienes tu pequeña empresita, tienes tu lugar de trabajo, procura ser ordenado porque Dios es ordenado. Busca a Dios. Dios siempre nos lleva al orden. Si vemos el universo, semejante maravilla es un universo de orden. En este momento estamos moviéndonos a miles de kilómetros por hora. Sin embargo, no vamos a ver desorden. Estamos moviéndonos en un universo lleno de estrellas, de planetas, de asteroides, etcétera, a gran velocidad, pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, también en tu vida personal. Así que vemos que Jetro está caminando, observa que esta fatiga del pueblo de Israel, la fatiga de su yerno Moisés, le presta atención, y me imagino que reflexionando él, hace un diagnóstico, un relevamiento de lo que estaba percibiendo él. Y vamos a ver en el verso 17 y verso 18. El suegro de Moisés le dijo:
a Moisés: no está bien lo que estás haciendo. Con seguridad vas a desfallecer tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No puedes hacerlo tú solo. Le alienta de una manera amorosa y le dice: no está bien lo que estás haciendo, porque es un trabajo, había esas colas que le hacían hacia Moisés la gente para hacerle consultas sobre sus temas legales de justicia. Tal vez había un problema de un mal entendimiento o un entredicho con algún otro paisano de israelita. Entonces iban a presentarle a Moisés estos casos y él los tenía que resolver. Así que imagínense él solito atendiendo a semejante cantidad de personas. Así que Jethro le presenta un plan. Y esto va a ayudar a los que son acá profesionales o quieren organizarse. ¿Cómo hacer un plan? Es algo sencillo. Le presento un plan, pero ordenado. Una idea muy clara respecto a qué hacer. Lo primero que le dice Jethro a Moisés le va a presentar un plan y le dice: si Dios también te lo manda, es decir, le hace que Moisés le escuche y le dice: pero si, mira, consulta a Dios, y si Dios te está de acuerdo con esto, hazme caso a lo que te estoy diciendo. Es decir, siempre un plan debe ser puesto en la presencia de Dios. Cualquiera el que tengas. Viaje, hacer una pequeña construcción o grande. Todo lo que hagas, ponlo en la presencia de Dios. Eso básicamente Jethro le está diciendo: preséntalo lo que te estoy diciendo delante de Dios. Y si Dios te confirma, hazme caso a lo que te estoy diciendo. Primero, el primer punto que le plantea Jethro a Moisés, le dice: tú vas a dirigir lo que te estoy presentando. Verso 19. Ahora escúchame, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Lo primero que hace Jethro no es socava la autoridad de Moisés. Lo que tú tienes que hacer es siempre reconocer donde estés la autoridad que Dios ha puesto ahí. La palabra de Dios dice: toda autoridad viene de Dios. Entonces lo primero que debe hacerse es no romper, no quebrantar la autoridad. Y Jethro hace eso, es un hombre sabio, con una sabiduría de Dios. Le dice: tú vas a ser el representante, porque era Moisés el que estaba dirigiendo. No debilita la autoridad que estaba puesta. Muchas veces te vas a encontrar con autoridad que tú mismo piensas que tú eres mejor que él. Tú eres más docto, más preparado. Pero aún así, debes respetar la autoridad. Siempre se debe respetar la autoridad. Lo hizo, y ese mismo espíritu lo hizo el rey David con Saúl. Cuando David no era rey, el que estaba rey era Saúl. Pero David ya había sido ungido como rey. Él podía decir: yo soy el hombre de Dios. Podía decir y no me hubiera mentido. Se le presentó, Dios lo puso a las manos 2 veces para matarlo. Podía matar David a Saúl. Pero dice que cuando apenas cortó el borde de su capa para después decirle: mira, es la muestra que yo no te quiero hacer daño. Dice que David tembló. Se estremeció porque ese hombre, Saúl, todavía estaba bajo la autoridad de Dios, aunque era rebelde. Era la autoridad constituida por Dios, esa es la palabra. Siempre debemos tener cuidado donde vamos. ¿Quién es la autoridad? Y no socavar la autoridad. A veces con palabras
con chismes, con murmuraciones. Debemos tener cuidado de hablar mal de las autoridades. Entonces le dice, consulta a Dios, no atenta contra la autoridad de Moisés que Dios le había dado a Moisés sobre el pueblo de Israel. Le dice, tú vas a ser el representante. Y el otro punto es, le dice Jethro, debes seleccionar las personas que van a manejar esto de la justicia. Miren en la palabra de Dios, aunque es hace 3,000, 4,000 años atrás, está vigente hoy día y más todavía sobre nuestro país. Toda nación que no tiene una justicia fortalecida, robusta, está en decadencia. Lo que ha pasado en Ecuador hace no mucho tiempo, cómo las mafias atentaban y casi no había cómo controlar. Lo que ha estado pasando en Salvador, donde tuvieron que abrir una cárcel para poner a toda esa gente peligrosa. Alguien tenía que ponerle el cascabel al gato. Lo que pasa en México y en otros países más. Toda nación, si queremos tener la vida de Suiza, debemos también comportarnos como son la gente, respetuosa de la autoridad. Cuanto más esa nación llamamos desarrollada, es que tiene desarrollada su justicia en el corazón de su nación. Todos queremos plata, pero si nuestro comportamiento no va con la justicia, de nada nos sirve. Miren lo que está pasando en Haití. La gente huye. Entonces debemos ser hombres de justicia. ¿Y dónde es el semillero de la justicia? Es en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Y miren lo que le dice, ¿cómo debería escoger Moisés los hombres que iban a administrar la justicia en esa nación? Verso 21. Además escogerás entre todo el pueblo hombres capaces. 2, temerosos de Dios, hombres veraces, que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes. ¿Qué les parece? Si solamente nuestro país y las naciones que se dicen en vías de desarrollo aplicaran esto, ¿cuánto cambiaría una nación? No es problema de dinero, es problema de justicia. De justicia. Esto está vigente hoy día lo que le dijo Jethro por inspiración de Dios a Moisés. A tener personas apropiadas que manejen las cosas del Estado, la cosa pública, la justicia y todo lo demás. No es escoger conforme a mi afinidad, mi ideología. Deberían ser personas moralmente calificadas. Tienen que ser personas probas. Y veremos. ¿Qué se refiere? Le dice hombres capaces, le dice. En su lista breve, pero riquísima, exquisita en su contenido. ¿Qué significa capaces? Que tengan aptitud, habilidad, tengan destreza, tengan esa gracia. Eso es lo que está diciendo, esa capacidad se está reflejando, hombres con esa gracia para realizar algo, esa habilidad para realizar esa tarea, que logre al final con esa cualidad el éxito. ¿Qué les parece? Debe primero escoger personas que tengan.
no neófitos, no imberbes, no inexpertos. Qué importante es tener. Por eso debemos orar para que Dios aplique, se haga justicia en Bolivia. No la justicia social, sino la justicia moral. Señor, que levanta hombres probos. Debemos nuestras rodillas gastarlas clamando al Señor por esto en nuestro país. Hombres probos. Primero, hombres capaces, habilidosos, tengan aptitud, ese don, esa destreza. Segundo, temerosos de Dios. En 2 Crónicas 19:7 dice: ahora pues que el temor del Señor esté sobre ustedes, tengan cuidado en lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni soborno. Hombres temerosos de Dios. Pero si hay hombres que no le temen a Dios, hacen cualquier barbaridad. No les interesa, no temen a Dios, que van a rendir cuentas. Porque todos compareceremos ante el trono y la justicia de Dios. Todos. Amén. Porque uno ¿cómo se ve el temor de Dios? Es que cuando voy a hacer algo, me pregunto, ¿está bien esto lo que estoy haciendo? Escucho mi conciencia. Digo, ¿está bien? ¿Es correcto? Entonces me guardo. Si soy temeroso de Dios y sé que estoy haciendo algo malo, o corrijo, o enderezo, o me pongo a orar, Señor, ayúdame. Porque a veces nos encontramos en trampas legales. Hay veces es demasiado jugoso el soborno, entonces tenemos que temer a Dios. Señor, ayúdame a pasar esto. Porque Dios va a juzgar a todos, inclusive a los cristianos, aunque no va a ser para muerte eterna, pero va a haber juicio para los cristianos también. Por si acaso, debemos comportarnos de la manera correcta y temer al Señor. Debemos mantener este principio de vida. Va a haber juicio. Como Jesús mismo les dijo a sus discípulos sobre el temor de Dios. Eso está en Lucas 12, capítulo 12, versos 4 al 5. Dice: así Jesús decía: yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder para arrojar al infierno. Sí les digo, a él teman. Se refiere a Dios. Todo lo que hagamos, si no tomas en cuenta a Dios, piensas que no. Algunos hasta lo que han hecho es negar. Dios no existe, punto. Me olvido. Con eso no significa que lo han borrado a Dios. Saben que está ahí. Y va a haber un juicio a todos. Así como lo hubo en los tiempos de Noé, así en los tiempos de Sodoma y Gomorra, hubo juicio. Dios se tarda porque su misericordia. Pero después todos rendiremos cuentas al Señor. Entonces deben ser temerosos de Dios. Un hombre que va a hacer justicia, tiene un caso a tratar, tiene que pensar qué es lo que Dios le agrada y así debe tratar de conducirse. Y si yo estoy en litigio con otro, tengo que ver cómo le agradaría al Señor salir de este entuerto, porque son entuertos, no son sencillos. A veces son como trampas. Entonces hemos visto un hombre temeroso de Dios, el otro hemos visto capaz
Después, temeroso de Dios, hombre veraz. Debería escoger Moisés hombres veraces para que manejen la cosa pública, la justicia. No dice desprolijos, sino veraces. Esto se extiende también en este sentido, dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Es decir, no retorcer, trastornar la verdad. Hablar lo más posible la verdad, no decirlo las cosas de manera dura, sino con el temor de Dios también, porque vamos a ser juzgados igualmente. Decir la verdad no es al pan y al vino. Torpes, no, de manera amorosa, porque también vamos a ser juzgados si estamos haciendo daño a causa inclusive de la verdad. Jesús mismo habló respecto al diablo. El diablo les dijo es padre de toda mentira. Significa que es el origen, la fuente de las mentiras. Esto está en Juan 8:44. Ustedes son de su padre, les decía Jesús a los fariseos. Miren, los fariseos se creían que eran pueblo de Dios, escogidos. Cuando Jesús les dijo, no, ustedes son hijos del diablo por su comportamiento, por lo que hacen con la verdad. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Puede ser cristiano, pero si estás hablando mentira, eso no es fuente del Espíritu Santo. Entonces hemos visto capaces, temerosos de Dios, veraces. Cuarto, que aborrezcan las ganancias deshonestas. No dice que no quieran ganancias deshonestas, sino aborrezcan, rechacen. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, espero que no sea todos, tengan la tentación de tener alguna ganancia fuera de manera incorrecta. Sino dice aborrezcan, soborno. En Deuteronomio capítulo 16, verso 19 dice, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. ¡Wow! Nubla los ojos de los sabios. Jamás. Pucha. Isaías 1:23 nos da una perspectiva muy grande. Dice, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Qué cosa, qué juicio de Dios sobre la humanidad, ¿no? Isaías 5:23 dice que justifican al impío por soborno y quitan al justo su derecho. Qué tremendo. Entonces, hombres que no acepten, que no sean sobornables, que no busquen las maneras ilícitas para sacar utilidad. Entonces hemos visto ya las cualidades, ¿o no? Capaces, temerosos de Dios, veraces, honestos,
Ahora pasaremos, le dice después Jethro. Miren que es un hombre sabio Jethro, ¿o no están de acuerdo conmigo? Quisiera yo contratarlo. Que venga a ordenar nuestra nación. Y no solo nuestra nación, sería un hombre muy cotizado para poner orden en tantas naciones que pululan entre lo deshonesto, la mentira, el engaño, la falsedad. Y después dice ya, una vez que tengas esos hombres, capacítalos, enséñales, dales un sistema de inducción, en palabras modernas, nuevas de administración. Espero no estar yo pasado también. Le dice, enséñales los estatutos y las leyes, en Éxodo 18:20, enséñales entonces los estatutos y las leyes, hazles saber el camino en que deben andar y la obra que deben realizar. ¿Qué cosa? Enseñarles la teoría. No solamente en la universidad, deben ser probos. En la universidad no te hacen moralmente honesto. No te hacen un hombre veraz. Porque puedes hacer chanchullo y salir de ahí bien. Si no, dice, entrénalos a que sean la parte teórica. Las prescripciones, los decretos legales, las normas, entrénalos, enséñales, pásales, dales cursos. Le dice a Moisés, Jethro. ¿Qué cosa además debe enseñarles? Continúa diciendo, enséñales el camino que deben andar. Les está diciendo cómo deben hacer las cosas. No solamente la técnica, sino cómo deben hacerlo, llevarlos a la práctica. Explicarles cómo hacer pasar un proceso, cómo entender las normativas, cómo deben realizarla esto, así, los escritos, la actitud, la manera, dónde, por quién, quiénes. Y después le dice, enséñales la obra que deben realizar, dónde, cuándo y por qué. En la práctica, ¿cómo es un proceso de capacitación, de entrenamiento? Entrénalos. ¿Qué? Jethro. Oh. Yo trabajo mucho con proyectos, les cuento. Casi 25 años. Indirectamente he estado metido en eso. Y me doy cuenta que este hombre, caramba, ¿no? Es de la actualidad. Y después después de la enseñanza le dice, le da una estructura, cómo debe organizarse Moisés con todo este sistema judicial. Le da una estructura piramidal, un organigrama. Un organigrama, aquellos jóvenes que entienden que están en la universidad o son fanáticos o entienden estas cosas, le da un organigrama sencillo. Verso 21, pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Sencillo. No pide su Mac, Jethro, y le hace un organigrama y se lo dibuja y lo imprime. No, él simplemente le dice, para que no se olvide, sencillo. A veces lo sencillo funciona, a veces hacemos unas estructuras tan complejas que ni el que la ha hecho le entiende. Cuando estén haciendo, traten de hacerlo sencillo, práctico, que funcione. Yo me meto a veces a hacer algún trámite y digo, ¿quién entiende esto? ¿No? Entiende que no, que el sellito, que el dedito, que la cosita, que el papelito, que la miradita. ¡Ay! Que se funcione. Le dice, vas a hacer una estructura, tú eres el que estás dirigiendo, tienes jefes encargados de 1000 personas, de 100 personas, de 50, va bajando hasta de 10. Hace una estructura, delega. Y de paso les da una definición de funciones, de responsabilidades.
que traigan a ti todo pleito grave, pero que ellos juzguen todo pleito sencillo. Delimita las tareas. Tú, le dice a Moisés, hazte cargo de los temas complicados. No estés mirando los detallitos, las cosas pequeñas, sino que delega eso, delega. Este es un sistema de delegación. La iglesia es delegación. Yo no puedo estar metido en cada detalle y aquí y allá yo tengo que aparecer en la foto, etcétera. No, necesitamos delegar responsabilidades buscando personas probas y dándoles responsabilidades. Y finalmente cierra su proyecto Jethro y le augura buenos resultados. Le dice, cierra su plan. Le dice, verso 23, así será más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Si haces esto y Dios te lo manda, tú podrás resistir y todo este pueblo por su parte irá en paz a su lugar. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él había dicho. Moisés de esa manera. Un buen alumno era Moisés. No puede decir, ¿qué se cree mi suegro? ¿Qué se viene a meter a mi casa? ¿Es mi cosa? ¿Ah? ¿Qué se cree? A mí, nadie. Yo soy el capo aquí. No, escucha, presta atención. Porque yo veo que no solamente había una relación consanguínea de parentesco, sino también había una relación fraterna. Jethro, y además era un hombre de Dios. Delegar. Así es así, hermanos. No hay que ser absorbente. Hay que procurar ir delegando las responsabilidades, sobreveyendo, delegando tareas, etcétera, enseñanza, entrenar, pero debemos evitar de ser, porque la iglesia es un cuerpo de muchos miembros, cada uno en particular, dice. Es decir, no hay nadie que debería estar sin hacer nada. Si tú has entregado tu vida recientemente a Cristo, tienes un servicio y tienes la responsabilidad delante de Dios, decirle, ¿qué debo hacer, Señor? Guíame. Y empieza a dar pasitos, pero empieza a caminar poco a poco. De esa manera es la iglesia. Es un cuerpo, cada uno que ha recibido un don. No hay que decir, yo no, hermano, creo que no tengo ningún don. No hay inútiles en la iglesia. Todos, hasta mover una silla, hasta ordenar. Hermano, no tengo que hacer. Ven, ayúdanos a ordenar. Oh, hermano, sé hacer esto, sé hacer aquello. Puedo arreglar este ventilador. Puedo enchufar. No creo que no puedas hacer nada. Hay que servir. La palabra de Dios dice, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Es decir, ¿qué has hecho? Vean ustedes, es el juicio de Dios. Vean ustedes las parábolas. A cada uno llamará y dirá, te he dado tanto, ¿qué has hecho con ello? Ah, no, Señor, el que ha cometido el mayor error fue decir, Señor, tuve miedo. El miedo. Ahora sí, no voy a hacer nada. Me lo guardo y se lo entrego, devuelvo al Señor tal cual me lo entregó. No. Hazlo. Es preferible perderlo haciendo algo a no hacer nada. Ahora vamos a ver un tema, como un panorama. ¿Por qué la justicia de Dios es importante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La autoridad de Dios, el trono de Dios, está parado sobre la justicia. Anótenselo, el trono de Dios se fundamenta en la justicia. Salmo 89, verso 14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de Dios.
Si somos cristianos, estamos disfrutando en este instante la obra de justicia de Dios más grande del universo. Alguien tenía que pagar nuestras iniquidades. Dios no agarró y ocultó nuestros pecados, sino que los pagó en la cruz. Jesús mismo se acercó en oración y en súplica, le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, líbrame. Dios básicamente le dijo: no, alguien tiene que pagar. Si no lo paga el Hijo, lo tienen que pagar toda esa multitud. Nosotros. Dios no oculta, no retuerce. Le dijo al Hijo: no hay otra, debes pagar. La obra de la cruz es la obra de justicia más grande. Nadie entrega fácilmente a su Hijo que muera por aquel que es mi enemigo, que muera por aquel que es hostil a mí. Fue la obra más grande del universo. Si Él no pasó, ¿ustedes creen que va a dejar pasar? Si no pasó por alto la vida de su Hijo, ¿ustedes creen que va a dejar pasar las maldades e iniquidades? El mundo cree que después de tirarse una vida distendida, después ya está con Dios, en paz con Dios. Si no ha entregado su vida a Cristo, no ha recibido la oferta, el sacrificio de la cruz de Cristo, si Dios no ha perdonado a su Hijo, ¿ustedes creen que lo va a hacer así? Ya te has tirado la vida y ahora ven, entra al gozo de tu Señor. No. Hermanos, estamos ante el trono de Dios en reverencia. Él pagó nuestras maldades e iniquidades. ¿Qué es justicia? Yo no soy experto. He buscado una definición y esta es la que he encontrado. Es la virtud que consiste en dar cada uno lo que le corresponde. Es la conformidad práctica con las leyes y con los principios de rectitud en las relaciones de los hombres. Justicia es honestidad, justicia es imparcialidad, justicia es equidad, justicia es retribución al que mal, mal y al que bien, bien. Al final, justicia representan las personas que están encargadas de presidir los tribunales, de juzgar y decidir controversias. Eso es justicia. Los hombres, que aquellos administran la cosa. Pero ahora, ¿qué es justicia de Dios? Hemos visto lo que es justicia en general. Ahora la justicia de Dios, dice, la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto. Y Él mismo es la norma final de lo que es recto. Como Moisés habla en Deuteronomio 32:4, todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Ese es Dios, hermanos, no va a cambiar esto. Su fundamento, el trono domina el universo, el infinito. Todo aquello que vemos y no vemos está sujeto a causa de la justicia de Dios. Si Dios cambiara un poquito, todo se cae, todo se desordena. Caos, desorden. Cada uno hace lo que bien le da la gana.
Por eso en Apocalipsis 15:4 dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y te adorarán en tu presencia, pues tus juicios han sido revelados, tus justos juicios. Toda persona se presentará delante de Dios y doblará sus rodillas, no a la fuerza, sino por la fuerza de la justicia. Doblará y dirá: tú tienes la razón, Señor. ¿Merezco el infierno? Así es. ¿Merezco la salvación por la causa de Cristo? Así es. Todos vendrán, dice Apocalipsis. Su voluntad es revelada a través de la justicia. Servirá como el estándar más elevado de lo que es correcto. Deuteronomio 32:4 dice: su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. La palabra nos muestra que la justicia de Dios está en todo lo que hace el Señor, porque Él es justo. No solo hace justicia, sino que Él es, su esencia es la justicia. No perdonó, no pasó por alto la oración de su Hijo. O moría Él, o moríamos todos nosotros. Así que cuando vengamos al Señor, temamos. No en vano ha sido su muerte. ¿Ustedes creen que va a pasar por alto si somos livianos? Más bien andemos en el temor de Dios. Dios es justo y lo demostró en Cristo. Jesús revela la multifaceta e infinidad de Dios, de sus cualidades. Una de ellas es, miren, cómo Jesús revela la justicia de Dios. No sé si han visto, y a mí a veces me gusta ver, y si ahora sacan mucho, publican mucho, digamos, alguien va a sacar un nuevo vehículo, una marca, digamos Mercedes-Benz o otro carro, lo que sea. Y muestran su prototipo, ¿no? Lo ponen ahí, a veces lo tapan. Y hay con luces. Y dicen, ching. Destapan, está el modelo ahí, lindo, ¿no? Las luces, música. Es un auto único. Así, este es el prototipo del cual van a salir todos los demás. Algo parecido, algo ha pasado. Adán era el prototipo perfecto hecho, pero entran a prueba estos prototipos, estos carros o vehículos o modelos, son puestos a prueba en las fábricas. Una vez que los arman, los ponen a prueba, cómo funciona su freno. Voy a hablar de movilidad, que es lo más común, cómo reacciona, cuánta gasolina gasta, resiste el choque, etcétera. Hacen la prueba. Cuando fue hecho Adán, tuvo una prueba. Eran cientos, tal vez miles de árboles frutales. Y le dijo Dios, uno solo le dijo, el árbol que es del fruto del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Le dijo, no lo uses mal, porque si no lo vas a destruir. ¿Qué hizo el hombre? Justo, no había cientos de árboles y justo va y mete la llanta al hoyo. Falló. No estaba haciendo ayuno, Eva. No estaban haciendo vigilia. No estaba nada, simplemente falló. Y así salimos después los modelos con esa falla. Pero vino Cristo, ese prototipo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo, le dice en Mateo 4:1, dice, después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba.
el diablo ha sido puesto para probar. Y probó a Jesús. ¿Qué pasó? 40 días de ayuno. Un ayuno rígido. Y tuvo hambre. A ver, 40 días y se te presenta una posibilidad. ¿Qué pasó? ¿Pasó o no pasó la prueba? Pasó la prueba. El Espíritu Santo mismo probó a este Jesús que estaba sembrando una nueva humanidad. Nos habla en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es decir, fue tentado en todo, probado este prototipo en todo sentido, duro, mucho más que Adán. Y pasó la prueba. ¿Qué les parece? Es decir, tenemos confianza que el Espíritu Santo que nos dio es para pasar toda prueba. Debemos entrenarnos en esta gracia de Dios para pasar toda prueba, porque venimos ya no de aquel Adán allá en el Edén, sino venimos del Mesías, del Jesús, el Cristo. Él está en nosotros. Adán fue derrotado y nacimos fallados. Eso es lo que dice Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora este Jesús no solamente ha recibido todo el señorío, la gloria eterna, es decir, porque era hijo de Dios. A veces yo alguna vez leo sobre algunos reyes y sus hijos les corresponde la corona y fallan y no son tan probos, pero al final son hijos, ¿no? La gente se tiene que chupar el problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es hijo del rey, así que le toca la corona. Bueno, la pasaremos nomás, pero no. Jesús no solo recibió por ser hijo de Dios la corona, sino que se lo ganó en el terreno la corona. Amén. Les dio ventaja. Nació en un pesebre, no nació en una cuna de oro. Nació donde era el lugar de que nacían los animales. Vivió en una familia humilde, en un pueblito por allá. No estaba vestido de trajes ostentosos, como 30 años. Siendo Dios, se humilló hasta lo máximo, no se enseñoreó de su posición, de su origen, sino se rebajó. Inclusive, miren lo que dice, esto es precioso, Juan 13, versos 3 al 5. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, es decir, Jesús ya sabía que Dios le había dado todo el universo, lo que se ve y lo que no se ve, visible e invisible. Él podía decir, pararse, y muchachos, ahora a servirme. A ver, Pedro, anda a traer aquello, y tú haz aquello, y ya vamos, abaníquenme. Pero no. ¿Saben qué hizo? Se quitó el manto. Algunos dicen que es significado de la clase y la categoría. Se quitó su capa. ¿Qué dice? Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.
Dígame si no merece la corona. Qué tremendo sería si nuestros gobernantes, uno de ellos solamente, salieran a las elecciones, en vez de hacerse poner la medalla, la banda, se quitara todo eso y se pusiera a lavar los pies de la gente. Y no dijera, a ver, tráigame mi auto blindado. Muchachos, toda la comitiva. Él dijera, tráigame un burrito para que vaya a mi casa. Él siendo Dios, no hizo eso. Eso es lo que dice Filipenses 2:6-11. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Puede decir, me corresponde, y le correspondía, ¿sí o no? Aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. No solo se despojó externamente, se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló. Además de ser hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es justicia de Dios. Se ganó, no solo porque era, sino porque lo que hizo y lo que es. Se ganó el derecho a ser Señor del universo. Dios, ahora Él va a juzgar. Tiene derecho a ser juez. Se ganó. Hechos 17:31 dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Si resucitó es porque se lo merecía, no porque simplemente el papá quiso cuidar al hijo, sino porque lo merecía. Dígame si es Dios o no es Dios de justicia. ¿Se dan cuenta cuán livianamente tomamos la justicia de Dios? Juan 5:22 dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros, está hablando Pablo a cristianos, cada uno de nosotros también, hermanos, deberemos dar a Dios cuenta de nosotros mismos. Vamos a dar cuenta de lo que estamos haciendo. No crean que Él va a ocultar el polvo debajo de la alfombra o la basura debajo de la cama. Él va a juzgar. Es eso lo que cierra Apocalipsis. Es el último libro. Yo pienso que más que ver la bestia y todas aquellas cosas, esas imágenes, figuras del dragón y qué sé yo, las trompetas y los caballos, la cosa más tremenda está en Apocalipsis 20:12-15. Dice, también vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
Pero hay esperanza. Romanos 14, 10, 12 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vive y dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Su trono es trono de justicia. Y si podemos, accedemos libremente a ese trono, es porque alguien pagó las iniquidades, tus indicias, tus iniquidades, tus maldades, tus cosas retorcidas, las mías, la de todos nosotros que estamos acá. Por su gracia hubo justicia. No fue un perdón, borrón y cuenta nueva simplemente, sino que alguien pagó para que sea borrado las iniquidades, la lista que había de las iniquidades nuestras. Amén. Temamos. Pero hay algo que es importante, continuando este pensamiento. En los Salmos 85:10 dice, la misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Esto pareciera un sueño. ¿Cómo puede la misericordia encontrarse con la verdad? La verdad es demasiado dura. Nadie merece perdón. ¿Por qué? ¿Por qué escribe esto? La verdad exige justicia. Es implacable. Relata los hechos sin sentimientos. La justicia se ejecuta. Pero Dios, el santo y sublime, cuando éramos enemigos declarados de Dios y respirábamos muerte. Pero eso es lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, es decir, pagó. Por tanto, con temor y temblor en el Señor andemos. Amén. Andemos nuestra vida cristiana en el temor de Dios. Allá en la cruz se encontró la verdad y la misericordia. Hubo juicio y hubo paz, reconciliación, pero hubo juicio. La cruz no solamente es un símbolo de perdón, sino de juicio. Alguien pagó mis maldades. Por eso dice en Efesios 2, 3, 8, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios. Este es el corazón de la justicia de Dios. Yo sé que es fuerte esto, pero gracias a Dios es mejor que temamos y nos guardemos. Y si estás pasando una presión, estás pasando en una situación de hacer algo fuera de lugar, órale a Dios, clámale para que te dé gracia para salir, corazón para discernir la voluntad de Dios y hacer aquello que es correcto. Hay perdón, pero también hay justicia. Alguien pagó. Amén. Para terminar entonces, mucho más, dice Romanos 5, 9, 11. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido reconciliación. Amén. Un aplauso santo al Señor. Amén. Digno es de recibir la gloria y la honra. Señor, ¿qué tal si nos paramos? Digno es. ¿Es digno Él? Porque tú le das la gloria, ¿es digno? No. Sino simplemente de recibir la gloria y la alabanza y la honra. Él es digno, se lo merece. Le damos gloria no porque recibe algo, sino porque Él es glorioso. Le damos adoración no porque Él quiere adoración, sino porque Él lo merece, es adorable. Él es justo. Él es justo. Amén. Señor, te damos gracias. Que estas palabras, Señor, queden grabadas en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Revélanos, Señor, esa palabra. Más aún, Señor, para ver tu grandeza y tu gloria. Y no solamente nos regocijemos, sino que haya una transformación en el corazón de tus hijos, en la iglesia. Señor, que bendigas esta nación, Señor, y las naciones con tu justicia, con ese mensaje de justicia. Señor, que haya salvación en esta nación. Señor, clamamos por este país, Señor, para que nos des autoridades, gobernantes, hombres que administran la justicia, probos moralmente, rectos, temerosos de ti, capaces, honestos. Líbranos, Señor, de la iniquidad. Señor, haz salvación, usa tu iglesia, tu congregación, Señor, donde esté que estemos, a proclamar tu gloria y tu justicia. Porque tú eres digno de toda esta grandeza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó. Gracias, Jesús. Y a la muerte fue porque Él me amó. Gracias, Señor. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar el precio de su gracia.
el amor, no en que nosotros hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero. No solamente lo sentiste, sino que viniste, te hiciste hombre, Señor. Y estando en la condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte en la cruz. Por tanto, Dios te dio un nombre sobre todo nombre, del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Ese amor hermoso, esa fidelidad que nos has mostrado, nos hace cantarte, nos hace decirte que es por tu amor, por tu amor. Yo viviré, Por su amor, yo cantaré, con mi Jesús, caminaré, porque Él murió por mí. por su amor, yo viviré. Y de Su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. le seguiré. Señor, te seguiré con mi alma, mente y corazón. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.